Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Mi nombre es Talia Varela y hoy me da mucho gusto acompañarles en una nueva emisión de este podcast, un espacio creado para compartir contenido de valor a través de entrevistas virtuales con presidentas y presidentes de las comisiones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Aquí conversamos sobre temas contables, fiscales, financieros y también sobre asuntos sociales que impactan el ejercicio profesional de nuestra comunidad de contadores públicos. Agradecemos que nos acompañen y les invitamos a quedarse hasta el final porque sin duda tendremos información y perspectivas que aportarán a su desarrollo profesional. Dicho esto, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el contador público certificado y maestro en finanzas, Ernesto Javier Lugos Martínez, presidente de la Comisión Regional Centro Occidente del sector empresas. ¿Cómo estás, Ernesto? Talía, muy bien, muchas gracias. Muy contento de esta entrevista y de poder compartir con ustedes parte de la experiencia y emocionado, ¿no? De este buen ejercicio que están haciendo. Está increíble. Bienvenido a el Jueves de la Región, este espacio que busca difundir las novedades y los temas de interés para la profesión. El día de hoy vamos a estar hablando de la evolución del contador público de empresas en el contexto actual, de registrador financiero a estratega del negocio. ¿Qué nos puedes decir de esta evolución, Ernesto? Muchas gracias, Talía. Sí, mira, para mí me parece un tema pues muy emocionante. Nos damos cuenta que muchos años atrás la carrera de contador público fue una de las carreras más buscadas por todos, ¿verdad? Para pues ligarse a la empresa de muchas formas, pero nos damos cuenta que hoy la carrera de contador se está quedando corto, ¿verdad? Si lo vemos en su contexto original, pues de repente te viene a la mente pues hacer registros en aquellas hojas verdes, ¿no? Bueno, tú estás muy chica, pero en aquel entonces se hacían tabuladores y ahí hacías tu registro contable. Y a lo largo de estos años ha ido evolucionando. Nos hemos ido a la computadora, hemos ido a softwares, hemos ido a análisis de datos que hoy ya son oro molido, ¿no? En las empresas. Entonces nos damos cuenta que el contador pues tiene que ir adaptándose a esos retos. También me gusta mucho comentar que las universidades tienen que ir adaptando sus planes de formación y educación para que el contador no solo sea un contador, sea un verdadero estratega de la empresa. Y creo que es ahí donde vale la pena mucho compartir con universidades, con la sociedad, con la profesión, el reto que tenemos todos. Y con mucho gusto, si podemos comentar de estos temas, está pues muy increíble, ¿no? Sí, yo coincido contigo en ese aspecto porque somos muy de todo lo nuevo que sale, el contador. Y si hay una obligación nueva en la empresa, el contador. Entonces sí tenemos que la misma profesión ir evolucionando, pero como lo comentas, ¿cómo me describirías tú la evolución del rol del contador dentro de las empresas? Mira, la contabilidad se centraba mucho en el registro contable, ¿no? En el cumplimiento fiscal y una elaboración de estados financieros para la empresa. Digamos, se resumía mucho en estos tres grandes conceptos, pero hoy alrededor de estos tres grandes conceptos tenemos muchas variables, ¿no? Estamos dándonos cuenta de una alta volatilidad económica. También nos damos cuenta de un entorno primero, hace algunos años teníamos una economía global. Hoy nos damos cuenta que la economía global se está pasando a economías regionales. Sigue siendo global, pero se está concentrando en regiones, ¿no? La región América del Norte, la región euro, es así como nació la famosa moneda euro, ¿verdad? En donde los países se unieron, están cuidando las economías regionales. También está habiendo un sinfín de cambios fiscales y regulatorios. Sabemos que México, pues es parte de la OCDE y como parte de las reglas de los países integrantes está el cada vez tener una economía y regulación a la par de los demás países que la integran. Y eso ha obligado a México a estar cada vez más alineado a esas reglas de la OCDE y eso pues implica cambios fiscales, cambios regulatorios,
La parte pues de cambios en la parte penal, en la parte de entidades financieras, está cada vez más fuerte. Entonces también se enfrenta a eso el contador, la empresa propiamente. No, no digamos la transformación digital acelerada. Bueno, ¿qué te digo a ti, Talía? Que seguramente lo ves todos los días en las redes sociales, ¿no? Hoy las empresas más con mayor valor son las tecnológicas, ¿no? Son las tecnológicas. Sí. Pasamos de una era industrial a una era tecnológica y nos damos cuenta que hoy vamos a pasar a la parte de inteligencia artificial. Estamos dando ese paso. Entonces es una transformación súper acelerada y también nos damos cuenta de que estamos en medio de una mayor exigencia de transparencia de información, de gobierno corporativo hacia el interior de la empresa. Y bueno, si a eso le sumas que hay una mayor presión estratégica en el manejo de la información, pues en ese contexto está el contador público y entonces ahí es donde debemos de poner la mira y estar atentos y un paso adelante en este contexto de ya no solo las tres obligaciones o las tres actividades principales que realizamos, ¿no? Hay que integrar estas variables a esas tres actividades y de ahí sale una fórmula diferente, Talia. Y estas modificaciones que no se detienen y no se detienen y pensarías que ya, bueno, estamos en la era tecnológica, padre, y después dices, no, pero ahora viene la era de la inteligencia artificial, o sea, y cuando piensas que ya no va a haber otra cosa, va a haber otra cosa, ¿no? Entonces, coincido contigo en ese aspecto de la evolución constante y Sí. sobre eso, pues, se generan retos, ¿no? Retos de estar cambiando y quisiera yo saber cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta hoy el contador dentro de las organizaciones. Sí, claro que sí, Talia. Mira, creo que el primer reto que enfrenta es pasar de lo operativo a lo estratégico, como lo estamos comentando. Ya no solo es construir información, cerrar bien el mes, entregar a tiempo, es interpretar oportunamente la información, es anticipar escenarios y es generar un valor para la empresa. Ese es el primer reto que yo pondría sobre la mesa, pasar de lo operativo a lo estratégico. Un segundo reto es adaptarse a la tecnología. La automatización está eliminando tareas talacheras, como le llamábamos antes, ¿no? El contador que no se adapte corre el riesgo de volverse irrelevante, obsoleto. El desafío es utilizar la tecnología como un aliado, no competir con ella. Un tercer reto que te podría compartir es eh, cumplir en un entorno regulatorio muy complejo, ¿no? Sabemos que hay una mayor fiscalización ahora automatizada, ya no es como antes que te tocaban la puerta y pásale auditor, no, ahora hay un sistema, hay una inteligencia artificial que está analizando los datos que nosotros mismos enviamos y si nosotros hacia el interior no cuidamos con precisión esos datos, no preveemos dentro de los controles de la empresa estas alertas que nos permitan hacer adecuadamente cruces de información, adecuadamente esta alerta en el costo, esta alerta en el gasto, la alerta en la rentabilidad o en la disminución de algunas de las ventas en productos o clientes específicos. Ese es un reto que enfrentamos, o sea, cumplir lo regulatorio a partir de un buen control financiero. Eso yo te podría compartir. Ahora también otro reto que tenemos es la gestión de riesgos. Hoy estamos inmersos en riesgos por todos lados, financieros, fiscales, penales. Me parece que si la empresa, al nivel que sea, puede implementar gobierno corporativo simplificado. A veces el tema de gobierno corporativo, pues suena muy complejo, pero no es más que poner por escrito los principales estándares que debes de cuidar como empresa, ¿verdad? O sea, te pongo un ejemplo sencillo, Talía. El coche que compramos para transportar. Es importante que esté asegurado, que tengamos al operador con licencia actualizada y que tengamos los controles para que se automatice la renovación de esas dos cosas. Que a veces decimos, no, ya está.
Y pasa un año y ya se venció la póliza o ya se le venció la licencia, ¿verdad? O sea, Y desde nos un tema enteramos. tan sencillo como eso, hasta un tema, por ejemplo, de un control de luz. A veces uno dice, va, pues la luz, ¿no? Ya aumentó. No, ¿por qué aumentó, verdad? O sea, vamos a entender por qué aumentó y de repente el darte cuenta de esa alerta de aumento te lleva a saber que hay un cortocircuito por ahí que previene el riesgo de accidente, ¿sí ves? Entonces, es una conjugación de riesgos financieros, pero que a la vez previenen riesgos, digamos, que pueden transformarse en un accidente, ¿verdad? Entonces, ahí está un reto también para el contador. Y definitivamente todo esto parte de desarrollar tus habilidades, ¿no? Tus habilidades blandas, porque el contador, algo que me gusta mucho es que tiene acceso a todas las áreas de la empresa, ¿verdad? Desde dirección, ventas, compras, operación, logística, almacén, el vigilante, ¿no? Entonces, debes de tener Todo. esta capacidad de comunicarte con todos y liderar pues estos cambios, ¿no? En esta transformación de la manera más, digamos, conveniente con ellos, ¿no? No, no por imposición, sino por convicción. Y eso se puede lograr si te preparas no solo en la parte técnica, sino también vas desarrollando habilidades. Yo pondría sobre la mesa en principio estos 5 retos, Talia. Pues es verdad lo que comentas, el contador es muy versátil, la profesión es muy versátil. No nada más vamos a estar en diferentes lugares de la empresa, sino en diferentes lugares de los sectores, ¿no? Públicos y privados, pero justo en la empresa, como lo comentas, de todo. O sea, tenemos carta abierta para entrar a cualquier departamento, vigilar prácticamente todos los procesos. Es una de las tareas de repente que le delegan al contador. Y me acuerdo ahorita que comentaste sobre que la autoridad llegaba a nuestra puerta, ¿no? Como antes, que llegaba a nuestra puerta y nos tocaba y revisaba lo que nosotros le dábamos. Entonces éramos felices y no lo sabíamos. Nos quejábamos de esos procesos, pero éramos felices y no lo sabíamos, porque ahora la autoridad nos está fiscalizando, como lo comentas tú, mientras nosotros no nos enteramos todavía. Estamos haciendo nosotros inmersos en la actividad y al mismo tiempo ya hay herramientas, ¿no? Que tendríamos nosotros que empezar a adoptar, como tú lo mencionas, y no resistirnos porque va a pasar esta parte sobre que la persona, el contador, deja de ser relevante, ¿no? Y las habilidades que debemos de desarrollar. ¿Qué competencias o habilidades consideras indispensables que el contador siga o tenga que tener para que continúe con relevancia dentro del sector? Muy buena pregunta, Talia. Mira, ahorita que estamos platicando el pensamiento estratégico, o sea, esto es importante porque para poder llevar la contabilidad de una empresa, pues tienes que entender su sector, el entorno en el que se desenvuelve esa empresa, y también debes de conocer la empresa, ¿verdad? O sea, quiénes son sus clientes, en dónde opera, cuál es el margen de rentabilidad, cuál debería ser el gasto de operación máximo, cuál es el costo con el que la empresa, digamos, se asume para poner sus precios. Cuando tú tienes claro esos datos, entonces puedes hacer un análisis de cada estado financiero de manera pormenorizada y puedes de manera automática también a través de nuestros procesos establecer alertas, ¿no? Alertas cuando te sales de esos parámetros y entonces puedes ayudar a la empresa no solo al cumplimiento financiero fiscal, también para lo que fue creada la empresa, para hacer negocio. Y entonces el pensamiento estratégico viene a ser como aquel dicho que dicen, bueno, pues no te quedes en el ruedo, ¿verdad? Salte tantito del ruedo para que veas los toros desde la barrera y digas, ah, ok, así está el juego, y entonces regresas ya con claridad en la estrategia para poder ganar el juego. Algo que comentaste ahorita es digamos, en lo que Hacienda, en lo que tú estás aquí platicando, Hacienda ya te está fiscalizando. Entonces, la integración tecnológica es clave. El que tú tengas procesos tan sencillos como consultar tu buzón tributario cada tercer día o una vez a la semana al menos, debería ser parte de tus procesos clave.
el tener cada cierre de mes tus opiniones de cumplimiento para SAT, Gobierno del Estado, IMSS, Infonavit, es parte de tus procesos clave. El que tú tengas una conciliación de timbres en todas las versiones, ¿verdad? Que si de factura, de nota de crédito, de complemento de pago, de tus proveedores, de tus acreedores, esa conciliación de timbres es básica y todo eso lo haces a través de herramientas tecnológicas. Si tú tienes una integración en donde tienes un ERP o un software que te lleve la contabilidad al nivel que tú quieras, pero que te permita tener información clara y que esa información la puedas cruzar con las herramientas que hoy existen para bajar tus CFDIs y poder hacer este cruce de información, entonces ya haces una validación financiera, pero también haces una validación fiscal para que luego puedas pasar a la interpretación de datos. Te voy a decir algo, y creo que este es el tercer punto. Son tres puntos los que yo te puedo compartir aquí. El pensamiento estratégico, la integración tecnológica, pero también en la parte humana, el contador tiene el reto del rol consultivo. Y para mí, todo esto que estamos viviendo viene a favorecernos, Talia. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando, bueno, vuelvo y digo, tú estás muy joven, pero cuando las facturas en físico, antes, bueno, pues no se timbraban, ¿no? Las elaborabas en una computadora o en una máquina de escribir y las mandabas por paquetería. Y no llegaba con el cliente porque lo que tú quieras, si mandes, se perdió. Y el cliente decía, no me llegó la factura, no te puedo pagar, ¿no? Hoy no, hoy te dice, no me llegó la factura, te la reenvío. O sea, en términos de empresa, nos está ayudando a ser también más productivos. La tecnología fiscal nos está ayudando a ser como empresa más productivos. ¿Por qué? Porque nos obligó a llevar en sistemas, softwares, la contabilidad, la operación de la empresa. Y eso, si te das cuenta, obliga al empresario, obliga a la empresa a tener manejo de información automatizada. Quizás antes eso no se manejaba así. El empresario decía, mira, por aquí entra y por aquí sale. Y ya tus números tú velos, pero estos son los míos. Hoy no. Hoy no puede haber un divorcio entre lo que es la liquidez, la información que presentas en Hacienda y tu información financiera. Entonces, esto da pauta al tercer, digamos, tema que te debes de preparar, que es este rol consultivo, convertirte en un asesor interno del consejo de la empresa, del dueño, del director, de la alta dirección, pero te puedes convertir si entiendes este sector de negocio, los indicadores fundamentales, la interpretación de esos datos y lo conviertes en propuestas para mejores decisiones de venta, de precio, de inversión de máquina, de tomar un préstamo, ¿verdad? O no se diga el cumplimiento fiscal. Entonces, es importante traducir esos números en decisiones claras, ¿no? Que le ayuden a la empresa a aumentar su valor como empresa. Ese es el objetivo y así apoyas pues el crecimiento, la reestructura y el control de la empresa, Talia. La importancia de conocer el entorno, fíjate, me llamó mucho la atención eso que comentaste, porque muchas veces nos centramos en la organización, en la empresa, y de repente se nos olvida que hay un entorno, hay que ver todo el panorama y tenemos que entender nuestro mercado y tenemos que entender la realidad social en la que vive nuestra organización también. Entonces, se me hace muy importante poder salirnos un poquito y ver desde afuera, nos da las herramientas y nos da esa parte de utilizar la estrategia, como tú comentabas, nos volvemos ya estrategas también. Y ¿sabes qué hacíamos también en ese entonces? Porque sí me tocó, Ernesto, gracias, porque nos pareciera, pero sí me tocó las facturas en papel. Entonces, ¿sabes qué hacíamos también en ese entonces? Guardábamos un blogcito antes de brincar al año
por cualquier cosa que se nos hubiera pasado facturar o alguna operación que se tuviera que cancelar o algo, y ya nada más al tercer día del año que se había conciliado, había que cancelar todos los folios y había que tener todos los folios físicos, también era tener mucho, eran oro esos blogs de facturas que no se te perdiera ninguna. Y ahorita ya no, ahorita es como pues te la reimprimo y te la reimprimo y te la quieres a color, la quieres en blanco y negro, como la quieres, ¿no? Y te la vuelvo a generar y te la vuelvo a generar. Entonces, cuando sucedió ese cambio, también era que las personas decían, no, pues no está color, no es original. Y yo, ya no existen las originales, ¿no? Ya son digitales. También fue tratar de evolucionar ese pensamiento y generar las habilidades, porque como tú dices, antes no era tan relevante ni era una prioridad para el empresario invertir en softwares administrativos ni en softwares contables. Con que tuvieras un software que funcionara, pero no era ver el más nuevo, el complemento, la actualización. ¿Te funciona el que tienes? ¿Para qué lo actualizamos? Nada más le va a cambiar el botón rojo al botón azul. Entonces, ya no nos encontramos en ese momento. Y hay mucho empresario que tiene, pues, muchos años dedicándose a lo que hace, y que son muy buenos en lo que hacen, y tienen que ver esta perspectiva también de que en este ámbito va a cambiar y está cambiando constantemente. Y si no nos subimos a ese tren, pues muy difícilmente vamos a poder competir porque nos estamos olvidando otra vez del panorama general por fuera. Y ahorita que me comentábamos del software también, yo quisiera saber tu punto de vista. ¿Tú cómo crees que impacta la tecnología y la automatización en la función del contador público ya dentro de la empresa? Fíjate, Talía, que dijiste algo bien importante en esta pregunta y en la reflexión que hiciste. Eh, tenemos una responsabilidad como contadores. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, número uno, subirnos al barco, como bien lo dices, porque si no nos volvemos obsoletos, nos quedamos. Pero número dos, como parte del equipo de confianza y cercano a los dueños, a los directores, también tenemos la responsabilidad de inspirar, alertar, empujar a que la empresa también se suba al barco, porque nos damos cuenta de empresas que no lo hacen, como bien lo dijiste, quieren seguir haciendo las cosas a como tradicionalmente se venían haciendo, y entonces es cuando las empresas empiezan a caer. Y no solo muere el empresario, la empresa. Con él, tú sabes que la empresa pues, somos todos, el almacenista, el de logística, el de compras, el de ventas. Entonces hay una responsabilidad ahí de familias, ¿verdad? Entonces sí, sí es muy importante. Ahora, a la pregunta que haces, mira, es importante que nosotros adaptemos la tecnología a través también o basados en capacitarnos, Talía, porque mira, nosotros en la Comisión Sector Empresas de nuestra región Centro Occidente, una de nuestras metas y objetivos precisamente es la formación en temas como uno, no solo la actualización técnica que sabemos que es necesaria y obligatoria si te quieres seguir certificando, ¿verdad? O sea, toda la parte técnica en costos, Sí o fiscal, sí. sí o sí, hay que capacitarse. Pero algo que impulsamos mucho también en la Comisión Sector Empresas son temas satélites necesarios, como por ejemplo Ujú. la capacitación tecnológica que tú bien comentas. O sea, ¿cómo podemos implementar la tecnología en la empresa? Conociéndola, entendiéndola, ¿verdad? Entendiendo la diferencia entre un sistema modular y un sistema ERP y en qué momento puedo manejar inteligencia artificial para análisis de datos. Entonces, en ese orden, para poderlo entender y aplicar a la empresa hay que conocerlo. Entonces hay que capacitarse. Ahí en la comisión, precisamente mañana sábado tenemos en Morelia una sesión para capacitar en inteligencia artificial como una herramienta para el contador. Entonces, promovemos ese tipo de capacitación. También lo que platicábamos hace un momento, las habilidades directivas. Es necesario como contador que tengas habilidades directivas para que tengas una comunicación efectiva. Muchas veces cuando implementas tecnología en la empresa,
no necesariamente el software que estás implementando es el malo, es la manera en cómo implementas. Yo te puedo decir Mm, que todos los softwares son buenos, pues atrás de cada software hay mentes, hay trabajo, pero la manera en cómo lo implementas es importantísima porque hay que tener una comunicación efectiva con el equipo, hay que tener un liderazgo y gestión de equipos de trabajo, porque dentro de los equipos hay subequipos y entonces hay que trabajar con los mandos medios, ¿verdad? Por eso las habilidades directivas y hay que automatizar y para eso necesitamos buen proceso de control interno. Si tú tienes un buen proceso de control interno, tienes una buena comunicación efectiva, entiendes la tecnología, entonces la implementación de lo que tú me ujú, digas va a ser un éxito. Si no cuidas esos detalles, mira, me ha pasado a lo largo de mi experiencia la implementación de 3 softwares de RP de muy buen nivel y hay momentos en los que quieres tirar la toalla, hay momentos en los que pierdes la información y si no tienes un buen respaldo de información, ahí te cuento. Hay que hacer respaldos de información, ¿verdad? Pero todo esto nos lleva a que cuando tienes, te digo, un control, un buen proceso, un buen entendimiento y comunicación con tu equipo, y tú entiendes la tecnología y este pensamiento estratégico para implementarla, vuelvo y digo, se vuelve un éxito. Y mira, insisto mucho, o por lo menos aquí en la Comisión Sector Empresas, insistimos mucho en la visión de negocio. Tenemos que ponernos en los zapatos del empresario, del director, porque si nos quedamos nada más en los zapatos del contador, aún con estos retos, nos vamos a quedar cortos. Por eso también hemos tenido nosotros ya sesiones a lo largo de pues, todos estos periodos, ¿no? De la Comisión Sector Empresas, orientados a despertar en el contador esta visión de negocio. O sea, comprender lo que hemos comentado tú y yo ahorita, comprender la industria, el sector en el que opera la empresa, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde va la empresa? ¿Qué está pasando con el sector? Porque una cosa es lo que pasa con el país y otra cosa es lo que pasa con el sector. ¿Qué, digamos, nuevas restricciones tiene? ¿Qué nuevas oportunidades tiene? ¿En dónde se está haciendo mejor, digamos, el manejo del sector en el que estamos? Acuérdate que siempre es importante para crecer identificar a quién es un jugador valioso para poderle copiar. Perdón que lo diga así, pero es tecnología inversa, no es copiar, es tecnología inversa. Igualas lo que hace y luego inspirar, hay que inspirarte inspirarnos de los demás. para inspirarte, alcanzar lo que hace y luego superar. Ahora, también conocer tu cadena de costos, tu cadena de valor, tu cadena de mercado, ¿verdad? Todo esto es visión de negocio. Y porque ya el contador participa en las decisiones estratégicas de la empresa y es irresponsable participar en esas decisiones si no entiendes el sector. Por eso motivamos mucho, además de nuestra formación técnica, es esta formación tecnológica, estas habilidades directivas y esta visión de negocio, porque ya en su conjunto, entonces vas evolucionando, ¿verdad? Ya te vuelves de operativo a estratégico. Es lo que pensamos, Talia. Y lo que comentas sobre el tema tecnológico, tienes razón. Y a mí también me ha tocado estar en implementaciones de software considerables. Y considero que si tienes de la mano a un contador que tiene esta parte de querer generar este cambio, ya estás prácticamente del otro lado. Porque el problema es cuando el contador es el reacio al cambio. Si no lo es, va a generar un cambio positivo al final, aunque tenemos esta parte de nos queremos rendir y de repente parece bien complicado poder generar en un sistema nuevo todos los procesos, pero cuando nos encontramos con un equipo donde hay algún miembro reacio al cambio, encargado de algún departamento que necesitamos automatizar, considero muy importante lo que acabas de comentar sobre el liderazgo que debe de tener el contador, porque ahí entraría el liderazgo a generar ese cambio de switch en la persona que tiene esta aversión al cambio, porque el cambio es difícil, el cambio da miedo. Entonces,
ahí el liderazgo y estas habilidades, porque son varias las habilidades que van a orbitar la profesión a lo largo, ¿no? Entonces tenemos que ver de cuáles estas habilidades que están orbitando me pueden fortalecer como profesionista. Entonces, sí, aquí es o nos subimos al tren o lo vamos a ver pasar y ya no va a regresar, ¿no? Es parte de la evolución que tú comentas. Y bueno, para terminar, me gustaría saber qué recomendaciones les darías a los contadores públicos jóvenes y a los que ya están también en ejercicio para prepararse para el futuro de nuestra profesión. Ay, muy buena pregunta. Bueno, porque hiciste dos, la conclusión y además también tocaste el tema de los jóvenes. Qué bueno que lo haces, Talia. Ahí está el futuro de la profesión. Hoy los jóvenes deben ver en la carrera del contador no solo una oportunidad de profesión, sino una oportunidad de vida. Es una oportunidad de vida porque te permite ser parte de una empresa, integrarte a una empresa de manera exitosa, pero también te permite hacer empresa. O sea, la carrera de contador también te da las fundamentales para que tú puedas emprender y hacer empresa. No se diga hoy que la tecnología pues está haciendo que los chavos puedan hacer empresa desde jóvenes. No se diga la inteligencia artificial, vamos a ver nuevos emprendimientos increíbles, ya lo vamos a ir viendo, pero ahí los jóvenes tienen una gran oportunidad si lo ven con este enfoque que hemos platicado, con un entendimiento de empresa, de industria, con una formación tecnológica que para los jóvenes es muchísimo más fácil porque nacieron con ese tema, ¿verdad? Tú le preguntas a alguien de 19 años, oye, vamos a escribir todas estas planas. No, hombre, ¿cómo vamos a escribir? Aquí está el teléfono, ¿cómo crees? ¿No? Entonces ya no sabe ni de lo que estás hablando. Y si le ayudas a las habilidades blandas, porque un reto que tenemos con los chavos, le llaman ahora en ocasiones generaciones de cristal, ¿no? Que no les puedes decir mucho porque ya te dejaron la empresa o la actividad. Hay que trabajar mucho las habilidades blandas con los jóvenes. Jóvenes, por favor, trabajen mucho su liderazgo, su resiliencia, el trabajo en equipo, ¿verdad? Es un reto que tenemos ahí en los jóvenes y a las universidades que entendamos este escenario para que los modelos educativos no sean tan acortonados, que pensemos sí en la parte técnica, pero también en las habilidades blandas. Es importante trabajar en las habilidades blandas y es importante trabajar en este entendimiento de negocio, porque a veces en la universidad no trabajamos el entendimiento de negocio y entonces cuando el recién egresado llega a la empresa, híjole, se enfrenta y se topa con muchas vicisitudes, ¿no? Porque no tiene este diálogo, no sabe qué es una reunión de trabajo, una minuta, ¿verdad? Un reporte, una alerta estratégica. O sea, de repente hay términos que si tú desde la universidad los vas familiarizando, no, hombre, entran como mantequilla. Ahí la universidad tiene un reto y nosotros en la profesión, nosotros tenemos el reto de ir a las universidades y compartir esto que tú y todo el equipo RCO están promoviendo, Talía. Respecto a los jóvenes, eso es lo que me gustaría compartir y a la profesión, me gustaría dejar tres disparadores. Tres disparadores. Uno, debemos de ser en la mente, tener la visión de convertirnos o transformarnos de un contador operativo a un contador estratégico. Ese es un primer disparador. Seamos contadores estratégicos y no me refiero a planeaciones, no, no, no. Me refiero a este entendimiento del sector, de la empresa, de los indicadores importantes, de las alertas, de cómo estos datos nos ayudan a darle valor a la empresa. Número dos, convertirnos de generador de reportes a generador de valor. Nosotros como contadores no solo generamos reportes, generamos valor a la empresa, porque le ayudamos a evolucionar como empresa, a ser mejor, a vender más, a tener un mejor prestigio con los clientes, un mejor servicio con los clientes.
generamos valor. Ese es un reto o un disparador que dejamos aquí en esta entrevista, Talia. Y también transformarnos de un humano cumplidor a un líder financiero. Si nosotros damos ese paso, ¿verdad? De una persona que cumple a una persona que lidera cambios, que lidera transformaciones, que lidera estos retos tecnológicos que tenemos, el cumplimiento de estas nuevas obligaciones a través de liderar, de trabajar y convencer al equipo. Entonces, estamos hablando de tres temas muy distintos a lo que día a día vemos en la profesión, ¿verdad? De temas técnicos. A nosotros en la Comisión Sector Empresas nos interesa mucho promover estos temas alrededor que permiten que lo que sabemos lo hagamos valer y sea un valor para la empresa que ayude pues a que todos crezcamos, ¿no? No solo la empresa, todos generamos valor. Si nosotros crecemos, la empresa crece. Entonces, es lo que te podría compartir, Talia. Totalmente, Ernesto, que seamos esta persona que genera el cambio, no la persona que cambia porque algo le generó esa reacción, ¿no? Que nosotros seamos la fuente del cambio y la fuente que impulsa a nuevas, ya sean estrategias, pero también a políticas dentro de la empresa, a generar procesos. De repente vemos y decimos, es que aquí falta un algo, pero como nadie lo hace, ¿no? Seamos esa persona que genera esa conexión y hagamos que las cosas pasen. Yo creo que los contadores nos dedicamos a eso, hacemos que las cosas pasen, los buenos contadores, los colegiados sobre todo. Ujú. Entonces, hacemos que las cosas pasen. Te agradezco muchísimo, Ernesto, la verdad, esta colaboración que has tenido a bien con nosotros, tu disposición, tus conocimientos, tu punto de vista siempre enriquecedor con tanta experiencia que tienes. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Jueves de la Región. También les doy las gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de nuestro podcast de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas entrevistas y contenidos. Hasta la próxima.